Muy buenas a todos lectores, bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca de David y hoy vamos a hablar de Las viejas sendas, de Robert McFarlane. Antes de nada recordaros y agradeceros que si os gustan este tipo de vídeos en los cuales también traigo libros que son muy poco conocidos para el gran público en general, sobre todo este autor y este libro creo que es muy poco conocido, os agradezco un like y una suscripción también, ya que, bueno, me motiva, ¿no? O me ayuda a saber que este tipo de libros os gustan y así poder traeros más libros de este tipo. Dicho todo esto, también, para los que seáis nuevos en el canal, me gusta empezar hablando un poquito de la edición. Como veis, es una edición muy bonita. Esta es una edición de la editorial Pretextos que me lo envió hace como 3 semanas aproximadamente y por suerte he podido sacar tiempo para leerlo. La verdad es que es una edición que me ha gustado mucho por diferentes motivos. Primero, la cubierta es muy bonita, o sea, me gusta, parece como que tiene ese toque medio antiguo que creo que está chulo. Después tenemos que tener en cuenta también que tiene como esta doble capa, la voy a quitar para que lo veáis un poquito mejor. Y a mí esto me gusta porque estas cosas me gustan, porque creo que es como tener 2 libros a la vez, ¿no? Y esto habla muy bien de la editorial y en general es algo que a mí me gusta. Tenemos que tener en cuenta también que es una editorial que, aunque tiene bastantes años de antigüedad, sigue muy enfocada en trabajos no tan conocidos a nivel español. Y me gusta la forma en la que está trabajando esta editorial, centrándose más en autores pocos conocidos y lo que en otros ámbitos se llamaría pues una editorial indie, ¿no? Así. Ya sabéis que, aparte de hablar de la edición, cosa que yo considero bastante relevante a día de hoy, porque tenemos que entender qué tipo de ediciones existen y cuáles son sus ventajas, me gusta también hablar sobre el autor un poco, ¿no? Y creo que en este libro, casi más que en ninguno, es bastante relevante hablar del autor. El autor, Robert McFarlane, espero estar pronunciando bien el nombre, es de origen inglés, él es nacido en Inglaterra y tiene actualmente 48 años. Es decir, para ser un autor ya bastante reconocido, sobre todo a nivel más inglés que internacional, se podría decir que es un autor relativamente joven. En general, todos sus libros tienen algo en común, y es que, por lo que yo he podido ver, todos sus libros tratan sobre temas de la naturaleza, y cómo la naturaleza, de una forma u otra, impacta en los humanos. A su vez, esto tiene un trasfondo muy filosófico, ¿no? Porque creo que queriendo hacer una similitud, aunque no sé si el autor estaría de acuerdo conmigo o no, a mí, cuando yo vi este libro, a mí enseguida me vino a la cabeza Henry David Thoreau, el cual creo que tampoco se pronuncia exactamente así, pero creo que si hablo de David Thoreau, creo que todos sabéis a quién me refiero, porque Thoreau habla mucho sobre cómo la naturaleza es importante para el ser humano, ¿no? Cómo estar en un entorno natural nos da esa vida interior, esa conexión con la naturaleza. Y creo que Robert McFarlane, al menos en este libro, intenta buscar algo similar. No digo que lo haga a propósito, obviamente, no digo que él esté inspirado en David Thoreau, aunque estoy seguro de que lo ha leído, pero tiene esas trazas, ¿no? Esa sensación de cómo la naturaleza, cómo nuestro ser está más unido a la naturaleza de lo que nosotros podemos llegar a imaginar, y cómo esta tiene una grandísima importancia en el desarrollo humano desde el inicio de los tiempos, ¿no? Porque creo que a día de hoy muchas veces, viviendo en nuestra burbuja dentro de una casa y dentro de unas sociedades capitalistas en general, en las cuales estás en tu casa, coges el coche, te vas a la oficina, estás en una ciudad, nos olvidamos en muchas situaciones de cómo todo el entorno natural es el que ha formado al ser humano, ¿no? Y cómo el ser humano realmente está adaptado a este entorno natural. Y cómo a su vez todo este entorno natural ha formado también las culturas, porque hay muchas culturas, muchas civilizaciones y la historia en general que ha estado meramente impactada por el entorno al que se tenían que acoplar, ¿no? Porque no era lo mismo vivir en el Himalaya o en los Alpes que vivir en Egipto, por decir un ejemplo, ¿no? Al final, cada civilización se ha desarrollado de una forma más o menos perfecta o imperfecta, teniendo en cuenta todo lo que tenían a su alrededor y sacando el máximo provecho de lo que tenían a su alrededor.
Y si todo esto queremos llevarlo un punto más allá, tenemos que tener en cuenta cómo el libro intenta llevar esta sensación filosófica de entorno, de conexión con la naturaleza, hacia un punto incluso más espiritual, ¿no? Cómo estamos perdiendo esa espiritualidad, dado a que no somos conscientes a día de hoy de esa conexión con la naturaleza y estamos perdiendo de alguna forma nuestro ser. Dicho esto, la verdad es que tengo ganas de leer otros libros del autor. Está claro que, al menos en pretextos, solo tienen este libro, Las viejas sendas, pero tiene como prácticamente todas sus obras están traducidas al español y es un autor que ha sido bastante proclive, así que no descarto, de forma más o menos temprana, acercarme a más libros del autor. Una vez aclarado un poco sobre cuáles son las temáticas que el autor suele llevar a cabo, está claro que todo esto que he dicho está presente en Las viejas sendas. Hacer este resumen para mí es un poco complejo, ya que creo que no se puede hacer un resumen tal cual de un libro que es tan ensayístico como este, porque es un libro que es un ensayo, pero es un ensayo de naturaleza, a la vez que es una literatura de viajes, tiene toques también de prosa poética, por decirlo de alguna forma, ya que el autor, en su forma de escribir, intenta ser muy poético, sin llevarlo a ningún extremo, pero de una forma fácil de ver, es decir, no tienes que rebuscar demasiado para ver como un poco de este tono poético que el autor intenta añadir en sus obras. Y obviamente también, como he comentado antes, toda la parte filosófica del mismo. En Las viejas sendas tenemos un libro que, obviamente por cómo habla su nombre, el autor se va moviendo a través de diferentes lugares del mundo, hablando de cómo estas sendas, cómo estos caminos que el ser humano ha formado, o en algunos casos se han formado de forma natural, valga la redundancia, han influido en el ser humano, ¿no? Y el autor nos habla, en general, en cómo todos estos caminos han forzado a los humanos a adaptarse, o al revés, o cómo los propios humanos, a través de los días, semanas, meses, dependiendo del entorno, han forzado que este camino se haga lo más natural posible, a pesar de haber sido formado por los humanos. El libro podríamos decir que está bastante basado en 3-4 partes principales. En la primera, pues el autor nos cuenta un poco su historia, cómo empieza todo este camino a la hora de hablar de las sendas, porque esto es algo que creo que no he comentado en anterioridad, pero todo lo que se cuenta en el libro, el autor lo ha vivido de primera mano, es decir, él mismo investiga, se va a estas sendas para vivir de primera mano qué es lo que está sucediendo, intentando empaparse de la cultura, ¿no? O de las gentes de alrededor de estos senderos, estos caminos, para poder entender mejor dónde llevan estos caminos y el porqué de los mismos. Durante el viaje del autor vemos como él empieza gran parte de sus viajes, bueno, él empieza el libro hablando sobre las sendas más relevantes y las que él ha llevado a cabo dentro de su Inglaterra natal. Luego se desplaza a Escocia, en la cual pues él tiene familiares, etcétera, etcétera. Como el autor empieza su viaje dentro de la isla británica y luego va intentando explicarnos cómo se entienden este tipo de caminos o este tipo de situaciones en otros lugares del mundo. Nos lleva a la zona de Palestina, Cisjordania, que esto obviamente a día de hoy está muy en boga por, desgraciadamente, la guerra que está sucediendo. También nos lleva a lugares como el Himalaya, toda esta zona de una gran altitud, y nos cuenta cómo estas personas llevan a cabo estos viajes simplemente para retarse. También nos llevan, obviamente, como prácticamente era de esperar, a España, ya que nos habla del Camino de Santiago, su importancia. Y al final vuelve a Inglaterra y nos cuenta una historia muy preciosa de uno de los poetas más relevantes de la historia de Inglaterra. En general, cuando alguien intenta o se adentra en este tipo de libros, hacer un resumen o hacer una aproximación a lo que sucede en el mismo es prácticamente imposible. Al leer una novela tan ensayística y algo que yo creo que no se puede ni siquiera considerar una novela, aunque creo que estos términos al final siempre son todos como muy dispersos y muy ambiguos, y más en esta novela en sí, me cuesta hablaros de una forma más o menos clara si el libro es algo que recomendaría para todo el mundo o no. Aunque a mí el libro me ha parecido magnífico, tenemos que tener en cuenta siempre de que a mí este tipo de cosas me gustan mucho por el hecho de que yo soy una persona que me gusta mucho la naturaleza,
la parte filosófica me gusta mucho, toda esta literatura de viajes también me atrae mucho. Entonces, si sois unas personas a las cuales todo esto les atrae, sin duda este libro os va a maravillar. Pero también tenemos que tener en cuenta que si sois una persona que intenta leer algo más novelístico, historias, que la parte filosófica no os importa tanto, que la parte viajera o la naturaleza no os importa tanto, sí que es verdad que este libro a lo mejor se puede hacer un poco pesado. Dicho todo esto, intentando ya cerrar un poco el vídeo, tengo que decir que es un libro que me ha gustado mucho. Es un libro el cual me ha retomado un poco con la parte esta ensayística que tenía muy abandonada, con los libros de no ficción, y la verdad es que me siento agradecido porque es algo que, sin yo saberlo, lo echaba un poco de menos. Creo que intentaré también leer un poquito más sobre Robert McFarlane, porque me ha gustado su literatura. Como digo, no es un libro que... no es un autor del cual puedas leer 5 libros suyos seguidos. Creo que hay que dejar un margen entre un libro y otro, ya que también creo que sin haber leído el resto se pueden hacer un poco repetitivos, sin que esto sea malo, pero creo que pueden, al tocar temas similares, creo que se pueden hacer un poco repetitivos si se leen muchos libros del autor seguidos. Dicho esto, como siempre, ya os lo he dicho antes, si os suscribís, lo agradecería. Si le dais un like al vídeo, pues mucho mejor. Y también, que últimamente se me olvida decirlo, recordaos que en la cajita de abajo tenéis link a la página web en la cual podéis leer el resumen de este libro de una forma más detallada, en más profundidad. Si queréis leerlo pausado, si queréis leerlo en el metro, etcétera, etcétera, pues tenéis un resumen en la cajita de abajo. También tenéis un link a mi cuenta de Instagram, porque si no lo sabéis, allí soy bastante más activo que aquí. Y nada, gente, esto ha sido todo. Espero que le deis una oportunidad a este libro porque la verdad es que a mí me ha encantado. Así que, nada, dale una oportunidad y no os defraudará. Hasta la próxima, gente. Chao.